está? Es Mateo, perdónenme. Mateo capítulo número 13. Versículo número 2. Desde el 1. Dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndoles: he aquí el sembrador salió a sembrar. Muy bien, hasta ahí vamos a quedarnos. Fíjate bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Por qué junto al mar? Porque junto al mar, acuérdense que antes no existían los micrófonos, y el mar hace una especie de eco con las olas, que hace que las personas al hablar se escuche más fuerte la voz de las personas. O sea, era algo bien inteligente por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, versículo número 2: y se le juntó mucha gente. ¿Cuánta gente? Mucha. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Versículo 3: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Pero fíjate bien lo que termina diciendo Jesucristo con esta parábola. ¿Qué dice? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Escucharon ustedes esta parábola? Ojo, está hablando de que una semilla que cae en el camino, otra que cae en espinos y otra que cae en tierra fértil. Entonces continúa diciendo en el versículo número 10: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué creen ustedes que es una parábola? Óyelo, Juan, entiéndelo, Pedro. Te digo de esta manera, pero la finalidad es de esta otra manera. ¿Por qué? Y entonces los discípulos le dicen: oye, pero ¿por qué les hablas así? ¿Que no es más fácil que les hables directamente? Es mejor que les hables directamente. ¿Y qué dice Jesús? Fíjate bien la respuesta de Jesús, y que nunca se les olvide esta respuesta de Jesucristo. Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, Jesucristo está haciendo una diferencia entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Los que son de Cristo tienen un privilegio muy especial por parte de Jesucristo. Hay 3 tipos de religiones, y esos 3 tipos de religiones, prácticamente de esas no se hace ninguna. De las religiones que hoy conocemos, cada quien jala para su propio molino. Hay religiones que sus integrantes están acostumbrados a usar a Dios para pedirle algo. O sea, algo que a mí me conviene, voy a usar a Dios para que Dios conteste lo que yo quiera. Y lo podemos ver en la religión universal, donde cada quien tiene un santo de su devoción o virgen de su devoción, y a cada uno le tiene: yo te pido esto, yo a ti te pido esto, yo te pido esto. ¿Se dan cuenta?
O sea, es una religión que es muy raro escuchar a alguien que diga: Señor, ¿qué necesitas tú? Es rarísimo. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué puedo hacer por ti? Aquí estoy, Señor. No te vengo a pedir nada. Solamente te quiero pedir que estés conmigo. Amén. Yo estaré contigo. Amén. Amén. Pero esa religión universal se caracteriza porque todos sus miembros le piden a Dios algo. La segunda religión, hay otra religión en la que adoran mucho a Dios, pero lo que Dios ordena no lo obedecen. Una religión donde lo que Dios dice a la hora del conflicto se les olvida. Un ejemplo. Adoran mucho a Dios, inclusive Jesucristo es su único Señor y Salvador, pero llega una enfermedad y salen volando para el hospital. Cuando la palabra de Dios dice que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos todos sanados, no por el hospital, ni por las medicinas, ni por el médico. Hospital, medicinas y médico están para aquellos que no tienen a Cristo. Para eso existen. Para eso Dios permitió la ciencia médica. Para aquellos que no tienen a Jesucristo, busquen alguna manera. Pero el que tiene a Cristo tiene los recursos de la misma palabra de Dios para poder ser sano. O sea, esa es la segunda religión a la que yo me refiero. Hay una enfermedad y Señor, te pedimos que sanes al enfermo, en vez de que tú reprendas la enfermedad en el nombre de Jesucristo que está dentro de ti. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. La clave del éxito en la persona es que tú mueras a ti mismo y que dejes que Jesucristo tome el control total y absoluto de tu vida. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Es bien importante que tú aprendas a que Jesucristo viva en ti, si es que tú quieres que Jesucristo viva en ti. Pero necesitas morir tú para que Jesucristo sea quien tome el control de tu vida. De tal manera de que si tú, por ejemplo, recibes un insulto, un agravio, un rechazo, porque el hecho de que la persona haya aceptado droga o alcohol en su vida fue porque hubo una raíz que la motivara para poder aceptar un recurso del enemigo. O sea, tú tenías que tener un espíritu totalmente afectado, dañado o emocionalmente dañada para que tú pudieras decirle que sí a la droga o al alcohol. Pero cuando tú verdaderamente estás en Cristo, tú dices: no, yo no voy a aceptar ningún recurso que no sea compatible con Jesucristo. Salud. Entonces, cuando tú estás con Cristo, tú repeles todo espíritu inmundo. Salud. Entonces, cuando tú estás en Cristo, tú dices, llega una enfermedad y tú dices: yo tengo la llaga de mi Señor Jesucristo, por la llaga de mi Señor Jesucristo yo soy sanado, y ahora yo voy a reprender la enfermedad. El Cristo que está dentro de mí ahora es quien va a tomar el control. Si el Cristo que está dentro de mí verdaderamente está dentro de mí, alguien me puede ofender y no pasa nada, yo voy a bendecir. Porque si yo devuelvo la ofensa, o me entristezco, o me enojo, voy a hacer similar al enemigo que me ofendió. Entonces lo que yo voy a hacer es bendecir cuando alguien me ofende, sabiendo que no están ofendiéndome a mí, sino el que está dentro de mí, que es mi Señor Jesucristo. ¿Sí lo entendemos así? Entonces, esa es la clave del éxito en las personas. El tercer tipo de religión es nada que ver con Dios. Esos están peores.
no quieren saber nada de Dios. Pero al no tener a Dios, el diablo se apodera de ellos. Entonces tenemos tres facetas. El que dice estar en Cristo, pero no tiene a Cristo como el Dios de su vida, ni el Señor y Salvador de su vida, sino que tiene muchos señores desobedeciendo la palabra de Dios. Y lo que son las cosas, que lo que ordena la palabra de Dios se caracteriza por no obedecer. La palabra de Dios dice: no te hagas imagen y no te hagas escultura, no te postres ante ella, no las adores y todo eso. Y esa religión dice: pues a mí me vale, yo lo voy a hacer por mis pantalones, lo voy a hacer y así lo voy a enseñar a las personas. Esa es la religión que dice ser la que Cristo fundó. Y el líder de esa religión, el supuesto sucesor de Pedro. Pero el diablo es mentiroso, porque ni siquiera se parece en nada a lo que Jesucristo hacía y decía. Y el supuesto sucesor de Pedro ni siquiera se parece a Pedro, porque Pedro hasta dio su vida predicando a Jesucristo. Y esa persona pues ahí está nada más en ese lugar y ya nada más chochando. Entonces, no se trata de hablar de religiones, no se trata de hablar mal de las personas, sino simplemente descubrir al mentiroso que dice que es, pero en realidad no lo es. Y lo que es peor es que mucha gente le sigue el juego a Satanás. Pero tú me vas a decir: bueno, entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que tu relación con Dios sea: no te vengo a pedir, vengo, Señor, a ponerme a tu disposición. No te vengo a pedir ningún milagro, porque no acepté a Jesucristo para recibir milagros. Yo acepté a Jesucristo porque Él lo que hizo en la cruz fue algo hecho por amor. Nadie lo pudo haber hecho más que el mismo Señor Jesucristo por amor. Y todo lo que Él recibió en la cruz del Calvario, todo lo que fue humillado, azotado, lacerado, lo hizo por mí en pago para que yo fuera libre. Entonces, yo acepto a Jesucristo, no para pedirle un favor ni para pedirle milagros. Acepté a Jesucristo por todo lo que Él hizo por mí por amor. Eso es bien importante que lo aprendamos a entender. Cuando tú lo ves así, tu vida empezará a cambiar de una manera tremenda. Moisés andaba pastando ovejas y de repente ve una llamarada, una zarza ardiendo y una voz que era la de Dios, que le estaba diciendo a Moisés que fuera a Egipto a liberar al pueblo de Dios. O sea, a Dios nunca lo tengas para que sea tu esclavo y que te esté concediendo todo lo que tú le pidas. A Dios ámalo. ¿Cómo? Obedeciendo todo lo que te ordene. La mejor manera de demostrar tu amor a Dios es obedeciendo. Así como si tú tienes un hijo. ¿Y qué sentirías si tú le ordenas algo al hijo y el hijo te dice: nada, hazle como tú quieras, pero no lo voy a hacer? Te sientes mal. Pero si tienes un hijo que tú le das una orden y el hijo dice: sí, mami, déjame lo hago, tú te sientes orgulloso y te sientes amada por ese hijo. Lo mismo sucede con Dios. Si Dios nos da una orden, nosotros le decimos: Señor, como tú ordenes, así lo voy a hacer. Moisés empezaba con su mente humana a sacar muchos pretextos. No, pero es que soy tartamudo, yo no puedo ir. No, pero es que yo voy a poner mis palabras, le decía Dios. Tú aviéntate, yo voy a poner mis palabras en ti. No, pero es que los egipcios son muy poderosos. Mi vara y mi callado irán contigo. No, pero es que como allá Aarón te va a estar esperando. No vas a ir solo, no vas a estar solo. Hasta que total aceptó la voluntad de Dios. Pero ya cuando estaba desesperando a Dios y dijo: yo te estoy poniendo, te estoy mandando para que vayas, quieras o no quieras. Ya prácticamente así era. Está
está bien, Señor, no te enojes, ahí voy. Pero muchas veces nosotros sacamos muchos pretextos para poder obedecer lo que Dios nos ordena. Cuando tú no haces lo que Dios te ordena es cuando empieza tu debacle. Pregúntele a Adán y Eva. Dios dijo, de todo árbol pueden comer, pero el que está en medio del fruto de ese no pueden comer de ese árbol. Y por ahí van y comieron de ese fruto. O sea, ¿y cómo fue? Fue induciendo Satanás a Eva para que Eva desobedeciera. Eva desobedeció y contagió a Adán, y Adán pues se dejó contaminar. Qué pocos pantalones de Adán. Y total que los dos, para aquellos que piensan que Dios es amor, pues quiero que sepan que Dios los echó fuera del paraíso. Y órale, con castigos. De aquí en adelante tú, Adán, vas a trabajar con el sudor de tu frente. Tú, mujer, vas a tener tus hijos con dolor. Y ustedes que son mujeres, no me dejarán mentir. Yo no sé qué se siente eso, pero ustedes son las que saben mejor que yo. ¿Qué se sentirá tener un hijo? Un fuerte dolor. Dicen, y es real como ustedes están diciendo. Ustedes lo pueden constatar, pero el dolor es similar a que si te estuvieras quemando, o sea, la piel. exactamente. El dolor de parto, es cuando te estás quemando. Es tremendo el dolor de parto. Bueno, es producto de la desobediencia de Adán y Eva. Y ahí está la consecuencia. Y a la serpiente también le tocó su parte del castigo. Y tú, serpiente, ahora te vas a arrastrar y comerás del polvo por el resto de tu vida. O sea, que la serpiente caminaba, ¿no? ¿Verdad? Pero vamos a pensar, desde ahí empezó la serpiente a arrastrarse. Entonces, vivimos en un mundo donde Dios ordena algo y nosotros estamos dispuestos a obedecer. Allí es donde empieza el problema en nuestras vidas. Nos vamos a la raíz y nos damos cuenta de que algo hicimos contrario a lo que Dios quería que hiciéramos. Vivimos en un mundo espiritual donde existen dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y los dos te van a ofrecer sus recursos. Y de ti depende qué recursos es el que tú quieres aceptar. Cuando tú aceptas un recurso de Satanás, Satanás empieza a tener derechos legales sobre tu vida. A Pedro le pasó. Al apóstol Pedro, fíjate, le había dicho Jesucristo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves, ojo, no dijo llave, dijo llaves. O sea, son varias. Ya después vemos cuáles son esas llaves. Y de rato se acerca Pedro con Jesús y le dice: oye, Jesús, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Voltea a Jesús y le dice a Pedro: Pedro, estás hablando como hablan los hombres, no como piensa Dios. Apártate de mí, Satanás. Satanás, le dijo Jesús a Pedro. ¿Tú te das cuenta ahí de que no le dijo: apártate de mí, Pedro? Porque sí, muchas personas habla Satanás por boca de las personas. Y si tú le dices Satanás, la persona se va a poner fúrica contra ti. Ah, me está diciendo Satanás. Pero la realidad es que muchas veces Satanás habla por boca de las personas. Entonces tú debes de aprender a distinguir qué tipo de semilla eres. Si eres una semilla buena, siempre vas a ser una semilla buena porque Dios te creó a ti. Pero el problema no es de que tú seas una semilla buena o no una semilla buena. El problema es en dónde vas a caer como semilla. Aquí la palabra de Dios habla de que la semilla puede caer. Versículo 4: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron.
sea, eres una semilla que cayó en el camino, vino las aves y se la comieron. O versículo 5, que cae en pedregales, donde brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. O eres de la parte que cayó entre espinos, y esa semilla creció entre espinos, crecieron y la ahogaron. O eres de la última semilla que dice que cayó en buena tierra, donde da fruto a 100, a 60, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué tipo de semilla eres? Vamos a ver acá lo que dice la explicación de esta parábola. Jesús explica la parábola del sembrador en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿te han explicado la palabra de Dios y no la has entendido? ¿Te ha sucedido eso? ¿Sabes qué es lo que va a pasar si eso te ha sucedido? Dice aquí, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Este es la semilla que fue sembrada junto al camino. O sea, es importante que tú entiendas la palabra de Dios para que no seas esa semilla que viene el malo. ¿Quién viene? El malo. Yo creo que aquí estamos dándole respuesta a lo que estuvimos platicando al principio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que te han dado la palabra de Dios, pero no la has entendido. Por eso es importante que no te quedes con dudas con respecto a la palabra de Dios. Cualquier duda que tengas de la palabra de Dios, exponla. La palabra de Dios es la semilla para que te va a hacer crecer a ti. Y luego después dice, versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, ¿al venir qué cosa? Aflicción o persecución. ¿Por causa de qué? De la palabra. O sea que la palabra te va a traer aflicción y persecución. Ojo. Porque mientras tú no tengas la palabra de Dios, el diablo va a decir, ay, a mí qué me importa. O sea, no me preocupa. Porque no está en la palabra de Dios. Pero el día que tú decidas aceptar a Cristo y someterte a la palabra de Dios, el diablo va a decir, órale, aquí ya se me está saliendo del huacán. Déjame ir a meterle la aflicción y la persecución para que sepa que en las cosas de Cristo no debe de andar. Cuando tú te entregas a Cristo, remueves demonios por todas partes. Se alborotan todos los demonios porque no son compatibles con el Jesucristo que tú acabas de aceptar. Ojo, lo podemos entender. Por eso es que vienen luchas, aflicciones. Pero tú eres poderosa si en Cristo está contigo. Si Cristo está contigo, si tú estás en Cristo, todos los demonios van a terminar saliéndose porque se van a tener que salir por incompatibilidad con el Cristo. Cuando tú dices, yo voy a estar orando a mi Señor Jesucristo y oras a Cristo con todo tu corazón, los espíritus inmundos no van a querer estar ya más contigo. Y es cuando tú vas a empezar ya a experimentar un proceso de paz y no de aflicción. Podemos nosotros entender esto espiritualmente, chicas, porque es importante que lo entiendan así. El aceptar a Jesucristo no es aceptar una religión, como allá en internet mucha gente así lo piensa. Que ya aceptaste a Cristo, ya eres de una religión. Tú no eres de ninguna religión. Tú eres propiedad de Jesucristo, no propiedad de una religión. Hay pastores que vienen a predicarte la palabra de Dios porque te quieren poseer para su iglesia, no para Cristo. Cristo es el pretexto. Tienes que tener mucho cuidado en eso. Sigue a las personas que te compartan la palabra de Dios, sí, pero a quien tú le perteneces es a Jesucristo, solamente a Jesucristo. Dice Jesucristo,
haz lo que esas personas te digan, pero no hagas lo que esas personas hacen. Haz lo que esas personas te digan, pero no hagas lo que esas personas hacen. ¿Qué es lo que quiere decir Jesucristo? Que la palabra de Dios tú la tienes que hacer. Pero hay quienes comparten la palabra de Dios, pero su vida no es congruente con la palabra de Dios. Y no hagas lo que las personas que no son congruentes con la palabra de Dios hacen. Es un jueguito de palabras tremendo. Entonces, 21. Pero no tienen raíz, así que si no es de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. ¿Cuáles son los enemigos de la persona? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Son enemigos tremendos en la vida de las personas. El que tiene mucho dinero dice, no, pues yo ya no necesito a Jesucristo, ya tengo todo lo que quiero, estoy bien, de alguna manera estoy siendo bendecido. Pero sin embargo es un engaño de las riquezas. Las riquezas te las puede estar dando el diablo con tal de que te separes de Jesucristo. Y luego después continúa diciendo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, número uno, oye. Número 2, entiende la palabra. Y número 3, da fruto. Oye, entiende y da fruto. ¿Qué significa? Oye, entiende y aplica la palabra de Dios. Oye, entiende y aplica la palabra de Dios para dar fruto. Porque hay quien oye, pero no entiende. Hay quien entiende, pero no aplica. Por eso yo les expliqué las 3 religiones que actualmente tenemos en este mundo. La religión que oye, pero no entiende la palabra de Dios. Porque oyen poco. Y así que pueden hacer lo que les dé su gana, por total no conocen la palabra de Dios. Oyen, pero no entienden. El segundo tipo de religión, oye, entiende, pero no aplica. Esa es la segunda religión que yo les dije hace un momento. Oye, entiende, se enferman y corren con el hospital en vez de cubrirse con la llaga de Jesucristo. Oye, entiende, pero no aplica lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 1, o Lucas 9:1, que Jesucristo dice que te está dando a ti poder y autoridad para que tú eches fuera todo espíritu inmundo. Y número 2, para que sanes toda enfermedad y toda dolencia. Oyen, aplican. Y vámonos con el doctor porque me sentí enfermo. O sea, no aplican. Oyen, entienden, pero no aplican. Oyen, entienden. Pastor, ore por mí. Ojo con lo que les estoy diciendo. El objetivo es de que tú te llenes del Espíritu Santo de Dios para que tú también ores. Yo te apoyo en oración. Sí te apoyo en oración. Pero no voy a orar por ti. Voy a orar junto contigo en la misma petición tuya. ¿Sí me explico? Porque yo no soy Dios. Tengo a Jesucristo. Pero tú tienes que tener a Cristo también. Porque si tú no tienes a Cristo y me pides que ore por ti, ¿de qué sirve que yo ore si tú no tienes a Cristo? Tú tienes que tener a Cristo y yo te voy a apoyar que también tengo a Cristo
los dos, estando en Cristo, la petición tuya pueda ser escuchada por Dios. Es diferente este cristianismo que les estoy diciendo al cristianismo de hoy. Pastor, ore por mí. Yo te apoyo en oración, pero siempre y cuando tú no dejes de orar también, porque la prueba es tuya, no mía, tuya. Quien va a salir aprobado eres tú, no yo. Porque si yo oro y tú no, seríamos entonces una simple y vulgar copia barata del catolicismo. Virgencita, te pido que tú hagas el milagro. Yo no, yo te pido que tú la hagas, Virgencita. Voy a poner toda mi fe en ti, en que tú vas a hacer el milagro, Virgencita. ¿Se dan cuenta? El juego de Satanás con las religiones. Pero el que verdaderamente está en Cristo es: yo estoy en Cristo, tú estás en Cristo, y los dos nos apoyamos en la petición de oración que te estoy pidiendo que por favor me apoyes. Ahí sí es diferente. Unimos fuerzas. Cristo contigo, Cristo conmigo, compatible tú con Cristo, compatible yo con Cristo, y los dos la petición la ponemos delante de Dios, y va a haber resultado, porque va a haber resultado. Es tremendo esto. El mensaje es corto, pero muy sustancioso, chicas. Déjenme ya nada más terminar con lo que sigue. Entonces, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce ¿qué cosa? A 100, a 60 y a 30 por uno. ¿En qué consiste la diferencia de 100, 60 y 30? Que los talentos que Dios te dé los pongas a trabajar al 100% todos. Todos tenemos talentos que Dios nos da. Tenemos que poner a trabajar los talentos que Dios te ha dado. Te ha dado un talento, quizá eres tú buena para, no sé, para las comidas. Bueno, pues tú bendices a alguien con comidas, enseñando a alguien cómo cocinar, evangelizar, enseñando algo productivo. Miren, chicas, vamos a hacer esto, pero no se les olvide que en Cristo somos todas más que vencedoras y cosas así. Entonces, hay quienes tienen talento, pero no lo usan. Depende cómo uses tu talento que Dios te ha dado, o el don que Dios te ha dado. Lo mucho que tú lo uses, o lo poco, o lo mediano, ese es lo que te va a producir. Si Dios te dio un talento y lo produces al máximo, tú vas a ser una semilla que da fruto al 100. Si tú sales a compartir la palabra de Dios, compartes al 100. Si tú dices, bueno, voy cada mes, o cada 30 días, cada 60 días, cada 90 días, qué sé yo, no sé, pues es según como tú vas a, lo que siembres es lo que vas a cosechar. Si yo cosecho mucho, si yo siembro mucho, voy a cosechar mucho. Si yo cosecho mucho es porque sembré mucho. Es así como nosotros vamos a trabajar. Pero procura nada más que no seas una semilla que caiga en el camino, porque vendrán las aves, los cuervos, y se van a robar la semilla. ¿Cuántas personas han escuchado una palabra que les ha bendecido y al rato se les olvida? Tampoco seas de la semilla que cayó en piedras, porque sale el sol y al no tener tierra se seca. Ni tampoco seas de las semillas que caen entre espinos, porque podrás tú tener mucho gozo en la palabra de Dios, pero vienen las aflicciones, los afanes de las riquezas de este mundo, ¿y qué? Ahogan la semilla, las espinas, ahogan la planta que va creciendo y muere. Muchos han aceptado a Jesucristo, pero muy pocos han podido salir adelante en el nombre poderoso de Jesucristo.
Hay muchos cristianos de lengua, pero muy pocos cristianos de corazón. Ojo con lo que les voy a decir, por favor. Es una llave de bendición. Si vas a seguir a Jesucristo, trata de seguirlo aún a costa de tu propia vida. Aún a costa del maltrato o de la indiferencia o del rechazo que puedas sufrir por causa de Jesucristo. Jesucristo les dice a ustedes, mujeres, lo que ahí dice en el Evangelio. Si por causa de Jesucristo tú eres vituperada, no te pongas triste, porque son señales de lo que Jesucristo mismo advirtió, diciendo que si tú eres vituperada por causa de Jesucristo, tú eres bienaventurada. Son señales de bendición para ti. Si tú ves que te rechazan, si tú ves que te desprecian porque tienes ahora a Jesucristo dentro de ti, o has aceptado a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, no temas al rechazo, no temas a la persecución. Más bien siéntete feliz de que son señales el rechazo y la persecución de que tú estás en Cristo y que Jesucristo dijo que tú ibas a ser bienaventurado. Amén. Vamos a orar para terminar este momento. Santísimo